Hola amigos de YouTube y bienvenido a tu canal Lugo Channel, tu canal gaming. Hoy en la actualización que nos han traído la fiesta de cumpleaños de Toca, el rerun de Queen, lo que es Satsang, unos nuevos desafíos ahí del theater. Pues vamos a ver poco a poco lo que nos trajo el evento y les voy a explicar un poquito respecto a ello. Primero pues aquí vamos a poder empezar viendo acá. Como podrán ver tenemos aquí lo que es el Birthday Clash y el drop, ok. Primero, este drop es para uso exclusivo de la tienda, que vas a necesitar cierto drop. Cabal aquí dice cuánto vas a poder conseguir, ¿verdad? De esta manera, pues como pueden ver aquí, te dice cabal aquí que puedes conseguir 5 veces un máximo de 10. O sea, estamos hablando de 50 puntos, que son una como estrellita, algo similar a lo que es de Queen. Y en Hard Mode aquí dice que te puede dar 5 por 20. O sea, te da 5 veces y te va a dar 20, o sea que estamos hablando que es bastante. Uy, se me fue bastante ahí, perdón. Estamos hablando de 100, en total son 150. Son 150 en total lo que podemos conseguir en el theater, ok, mucho ojo con eso. Es en Theater Instant Volumen 2, Nightmare or Queen Revival Chain Drop Info, ya sea en el normal o en el hard. Mucho ojo con eso. El theater pues se encuentra acá. Vamos a ir para acá al theater. Data Bullet, aquí está. Chapter 1, Chapter 2, Nightmare or Queen. Aquí nada que ver, es este. Imagino que cuando finalice aquí yo va a pasar el volumen de difícil. Ese sería como para poder conseguir los mejores puntos. Y para conseguir te voy a enseñar qué fichitas son. Es esta de acá del evento, que actualmente tengo solamente 50, ok, mucho ojo con eso. Esto te va a subir aquí en la tienda para que tú puedas conseguir Birthday. No, momento, no. ¿Dónde estaba esa tienda? Aquí está la tienda, perdonen. Esta tienda te va a servir para poder conseguir a Satsang, que muchos dicen que debería ser farmeable, pero en el momento no está para poder conseguir farmeo. Simplemente se puede conseguir en Summon, mucho ojo con eso. Y te va a servir para conseguir su Bone. Este sería como que tu título y algunos materiales como tal. Si tú me preguntas por quién iría, yo conseguiría a Satsang porque necesito una jugadora para la nave de Fight for Territory. Necesito subir un poquito más el BP de la nave como tal. Y pues si me llega a alcanzar, me iría por el Keepsake, ¿verdad? O el Bone como tal de aquí. Y si me llega a alcanzar, cosa que no creo, que eso ya está muy difícil, me iría por los materiales, más que todo la experiencia chip para subir el Covenant. Te van a dar premios evidentemente en el evento de Queen conforme tú vayas gastando. Y si gastas $25, por lo visto aquí está el bono especial de Queen. Me gustaría que si hay alguna persona que haya gastado $25 me pueda escribir en los comentarios y diga si es el bono especial de Queen o si simplemente están dando un bono en específico así X. Y evidentemente si consigues a Satsang, si consigues su Zephyra, si le llegas a nivel 30, si llegas a su ángel, te van a dar premios aquí para que tú puedas conseguir un poquito de materiales al final de cuentas por conseguir a Satsang y por invertirle un poquito a Satsang. Aparte, si haces Summons a Queen, te van a dar muchos materiales, muchísimos materiales. Si te das cuenta, por ejemplo, creo que lo ideal sería que llegues a 100. Aquí está hasta 100. Te van a dar todo esto de aquí arriba, lo cual no está mal. Son las gemas rango A de Queen. Y imaginemos de que si tú vas a gastar mucho más y vas a tener muchos Summons, vas a tener hasta un máximo de 300 Summons hasta llegar a esto de acá, que es el premio que te están dando por hacer los Summons en Queen. Tienes 21 días con 14 horas para conseguir a Queen. Así que buena suerte y te deseo la mejor de las suertes. Otra cosa que tenemos un Daily Instant nuevo, los Keepsake. Por jugar te van a dar ciertos materiales. Yo ya lo gané, no sé por qué me parecen que me faltan estrellitas, qué extraño. Pues sí, ya lo gané, estuvo muy interesante porque me dieron materiales para poder conseguir lo que son, para mejorar los Keepsake, los bonds, que siempre nunca está de más conseguirlo. Ya entendí, ok. Habría que ver en qué fechas va a estar este Keepsake. Aquí vamos a ver acá. Tenemos Gold, Clash, Prayer, Clash, Keepsake. Aquí está. Van a ser los días miércoles, viernes, sábado y domingo. O sea que esos días no hay que perder ese Daily Instant porque dan bastante y siempre sirve tener para mejorar a tu wife. En eventos, si te das cuenta, no hay nada más. No hay nada más. Vas a decir, bueno, ¿y dónde está la fiesta de Toca? Te vas a esta sección de aquí, te vas a Birthday Clash y te das Go. Aquí está toda la fiesta de Toca. Actualmente tenemos esta nada más que es en Home.
vas a necesitar esta energía que está acá, que esta energía se va a ir recuperando poco a poco. Yo ya gasté una vez, gastó 30, ahora va a costar 50 diamantes para 50. Vas a necesitar esa energía para entrar acá y vas a darle explorar. Cada una de ellas te va a dar un material específico aquí, como aparece acá, ya sea premios, experiencia, oro o esta combinación de cumpleaños. Pero tú vas a necesitar esta de acá, obligatoria para poder hacer esta cita. Si no consigues este material de aquí, no vas a poder hacer la cita. Y vamos a dar una vez a explorar a ver qué conseguimos. Esa pura suerte, miren. Natsumi. Bueno, vamos a darle otros 10. Vamos a ver qué conseguimos. Rayos. Tocó Mayuri. Bueno, toca Mayuri, gastamos 20 y yo no voy a gastar más diamantes en este evento, voy a esperar. Y cuando consigues una de esas vas a poder hacer una cita con Toca. Aquí está la cita número 2 y aquí va a ser la cita número 3 que todavía está bloqueada. Al momento pues voy a esperar a ver qué tanto puedo conseguir aquí a la noche y vamos a hacer la cita para explorar. Las funciones tenemos más y aquí están los materiales que te van a estar dando. Esto de acá te va a servir para la tienda, que aquí está la tienda. Vamos a hacer la tienda exclusiva de Birthday. Necesitarás esta invitacióncita, Wish Card, digámoslo así, para conseguir, si te das cuenta acá, algunos costumes, otro costume. Tenemos aquí una Zephyra, mucho ojo con eso, es una Zephyra. Ataque 10% cuando es equipada por Toca, gana 10% más de vida y defensa, lo cual no está nada mal. Unos bonds especial, me imagino que va a ser de Toca también. Aquí podemos comprar si queremos inclusive Toca Wish Card. Precious Time can be planning for the rest of this life. Es un bond, qué bonito. Tenemos aquí para conseguir a Miracle Array, I name Toca. También cuesta esto. Tenemos los CGs exclusivos para conseguir a Toquita en su versión de cumpleaños, ¿verdad? Tenemos los Fed Badges, tenemos los Super Extension Chip y los Gold Card, Crystal Choice, Modify Choice, Transcend Choice y el Covenant Spirit. Ahora bien, tú me preguntarás, Lubu, ¿y por qué irías tú en el evento? Perfecto. Yo iría primero, antes que nada, dejaría olvidadas las costumes, es lo que menos sacaría, no sacaría las costumes así simple. Me iría por la Zephyra, me iría por los Bonds, me iría por este de acá, Birthday Wishes, y me iría por los CGs. Eso es lo que yo haría ahorita. ¿Por qué no iría a los Fed Badges? ¿Por qué no iría al Super Coins? ¿Por qué no iría al Gold Card como tal? Pues si juegas el evento como debe de ser, me imagino que no creo que alcance a tanto. Y si llegara a alcanzar, pues eso sería lo último que yo elegiría. Yo preferiría conseguir los CGs como tal para ver qué puedo conseguir, qué puedo tener de diferente para darle una diferente vista al juego. Ahora bien, si eres modo free to play y vas más despacito, iría por esos tres de acá, las Zephyras y los dos Bonds como tal. Y me iría por los materiales. Empezaría por los Fed Badges, Super Experiencia Ship, que tiene que ser ese para tu Spirit Covenant. Si te falta oro, pues te iría al oro, pero si te das cuenta solo hay 8 y solo hay 12. Yo pensé que esto no vale tanto la pena invertirle como tal. Y quizá que esos son los yeguas para mejorar los keepsake o los bonds como tal. Puedes conseguir hasta 60, lo cual si quieres subir a tu bond, pues adelante, puedes hacerlo. Y Modify Choice, que son para poder conseguir módulos para modificarlos, ¿verdad? Transcend Choice Chest, que te va a dar un chest de 1 a 5 estrellas. Tú eliges el chest, me imagino. Yo tengo muchos chests, no necesito como tal. Y el Spirit Covenant, que sirve para mejorar el Covenant. Así que mi recomendación, yo iría por modo coleccionista. Modo coleccionista, estos de acá, este de acá y los CGs. Eso sería mi modo coleccionista. Y si me alcanza para lo demás, me tiro a lo demás. Y tal vez conseguiría este de acá, que es el SS Class Runestone. Porque al final de cuentas nunca está de más tener un Runestone para poder ganar ciertos puntitos, ¿verdad? Aquí podemos ver nuestro journey. Aquí dice, si consigo 120 exploraciones en casa, me van a dar este de acá. ¡Qué bonito! Y 50 invitaciones. Si me voy a Journey Gold Explorer CBD, dice 120, me van a dar esto y así sucesivamente. Interesante. Si tenemos esa opción y podemos conseguirlo de forma gratis, yo me voy a la forma gratis y mejor voy a conseguir los materiales. Viendo que se puede conseguir de esa manera. Pero vamos a ver cómo nos va a ir más adelante en el evento, ¿verdad? Así que vamos a hacer una F. Vamos a ver esto, 50 para hacer un poquito más entretenido el video. Y listo. Exploramos y vamos a ver si nos sacan la invitación que está acá. Sí, muy bien. Tenemos una cita con Toca.
Tenemos la cita de Toquita. Vas a tener una mini cita como tal, como pueden ver acá. Una mini historia de lo que está sucediendo. De la fiesta nos dan una invitación nítido. Y podemos ir a la cita de la parte 2. Hacemos la cita. Aquí va a ser una cita más normal. Ahí está Toquita, qué bonita. Una historia con Toca. Ya toca a mí. Tenemos 5, qué bien. Y ahí está la cita. Tenemos archivados. Esto me imagino que lo van a abrir cabal ahorita. Tendrás que seguir otra vez haciendo más y más y más y conseguir esta última cita para poder tener la última de la casa, de la casita de Toca. Si le caen de esta manera, gasté 50, 60, 70, 80 tiros para conseguir esa chance. O sea que son 80 tiros más o menos para que te den esta de acá. Es bastante, ¿no? Otro. Más. Bueno. Y de esa manera vamos a conseguir esta de acá para poder conseguir la cita. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de esta parte de los summons. Tenemos el rerun de Queen, como pueden ver. Y obviamente si sacan los 100 summons te van a dar a Queen para conseguirla, ¿verdad? Si en caso tuviste mala suerte y no te la dieron. Tenemos las Zéphiras, que las Zéphiras, si tienes 3 Zéphiras iguales, pues puedes intercambiarla por una de las que te haga falta. Mucho ojo con eso. Y se utilizan estos de acá, los Fed Badges. En este caso utilizas el Proof of Void o puedes conseguir este de acá, Victory Medal, que se consiguen por medio de Token Packs. Mucho ojo con eso. Tenemos el Summon de Xan, no te la recomiendo, no te recomiendo que gastes por ella. Más no obstante, si es tu waifu porque dices de Tabur y te gustó, pues adelante. Vas a usar Fate Bashes y a los 80 summons te la van a dar asegurada, ok, mucho ojo con eso. Ella es una jugadora de combos, es de A y B. Su set de Zéphiras que es obligada para Xan porque ella gana mucha fuerza conforme va teniendo mucha vitalidad, o sea, mientras más vida tiene ella, es más fuerte, mucho ojo con eso. Y pues el Seed Head Summon, que es aquí lo que tenemos ya normalmente, ¿verdad? Eso no cambia, no ha cambiado y no cambiará. En el caso del Teeter, como pueden ver esta parte de acá, porque la vimos así súper rápida, lo ideal sería que los rushees un poquito rápido para conseguir las medallas del evento. Imagino que después va a aparecer aquí el modo hard y vamos a poder ir al modo hard como tal y vamos a ver qué tal nos va para poder conseguir esas medallitas, esas medallas especiales que nos van a servir para conseguir acá en la Exchange Store, que yo voy a conseguir a Tsang, voy a conseguir su bond y pues vamos a ver qué tal nos va más adelante, ¿verdad? Otra forma de conseguirlo, pues solamente esa forma existe para conseguir esa medalla, o puedes gastar diamantes y conseguir los 600. Ahora hagamos de cuenta que estarás así, eres loco y vas a querer gastar esos 600 diamantes para conseguir esos 40. Vas a tener que gastar 24,000 diamantes, 24,000 diamantes solo para conseguir 6,000 de esos Revival Chain. Yo pienso que no vale la pena, es mejor ir a lo normal, tranquilos y frescos. Y así que este es el evento al momento que tenemos de la fiesta de Toca. Espero te haya servido y te pongas ahí a disfrutar de las citas con Toquita, conseguir más ítems. Y pues si vas al rerun de Queen, pues te deseo mucha suerte. Ojalá que te salga, ojalá la logres conseguir. Y con eso finalizamos el video, amigo mío. Muchas gracias por verlo. No olvides suscribirte y dejar tu like y compartir el video si te gustó. Y deja tu comentario respecto a los eventos. Si sacaste a Queen, si ya tienes a Tsang, si tienes sus Zéphiras de Tsang o las Zéphiras de Queen. Y te deseo éxitos. Adiós, amigo.